La gente cree que vender es una mierda. La gente cree que vender es de perdedores. La gente cree que vender es algo súper denostado. Las llamadas en frío, por ejemplo, son mucho como una máquina tragaperras, ¿no? Yo siempre lo digo, es como echas moneda, tiras, no sale premio. Echas monedas, tiras, no sale premio. Pero a la 10ª moneda que has echado te sale un premio necesariamente porque estás jugando con la pura estadística, ¿no? Y yo creo que es esa parte, ¿no?, la que engancha a muchos vendedores. Hasta que, bueno, mi propia prima un día me abrió los ojos y me dijo, Erika, tú eres comercial, ¿no? Y entonces dije, no. Y entonces dije, pues sí, las ventas no son caos, ¿no? Las ventas son sistema. Lo que hace a un buen vendedor, o sea, un buen vendedor, que es la autoridad. Es precisamente esa capacidad de poder rechazar. ¿Por qué? Porque el decir no es lo que te da autoridad. Las ventas mueven el mundo y ser vendedor realmente es un orgullo. Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. Cuando arrancas como comercial vendiendo en etapas tempranas, te toca crear proceso, el mensaje y probar, fallar e iterar mucho para generar negocio desde cero. Y es por eso que hoy hablamos con Erika Fernández, vendedora con más de 10 años en ventas, 5 de ellos en empresas de software para empresas y fundadora de Cañas y Ventas, una comunidad que junta profesionales de ventas para compartir experiencias en un ambiente cercano y amigable. Bienvenida, Erika, al podcast. Muchas gracias, Raúl. Un placer estar aquí. Oye, Erika, con muchas ganas de hablar de esto, ¿no? Lo que pasa cuando empiezas a vender y tienes que generar negocio desde cero, ¿no? Y cuando nada está escrito. Totalmente. Y de hecho es más habitual de lo que parece. Yo creo que a lo mejor en el mundo tech no da esa impresión, porque es un mundo mucho más profesionalizado y es lo que a mí me maravilló de este área, pero sí que en el mundo más sectores más tradicionales es más común de lo que parece. Que te Totalmente. contraten como vendedora y te pongan una hoja en blanco y te digan, bueno, venga, construye desde aquí. Oye, pues Erika, antes de arrancar, te comparto la única regla que tenemos en el podcast, es justamente no hacer honor al nombre y generar conversaciones que sean orgánicas y reales. ¿Este es el reto? Acepto el reto. Venga, pues vamos a por ello. Pues Erika, antes de empezar a hablar de ventas y de estos procesos comerciales, vamos a conocerte un poquito más y tenemos esta primera sección que le llamamos Rompiendo el hielo, un poquito para eso, que la audiencia te conozca y acercarte un poquito. Y para arrancar, si te parece, oye, ¿quién es Erika y por qué haces lo que haces? Pues básicamente soy una persona que yo creo que como la gran mayoría de los que ahora estamos en ventas, entramos en este mundo por pura casualidad. Cuando me di cuenta de que en realidad este espacio es un espacio de crecimiento, el espacio de las ventas, fue cuando empecé a aceptar que en realidad soy vendedora. Hasta entonces había estado maquillando este rol con muchos eufemismos, export manager, business developer, hasta que, bueno, mi propia prima un día me abrió los ojos y me dijo, Erika, tú eres comercial, ¿no? Y entonces dije, no. Y entonces dije, pues sí. Y nada, pues después de muchos años debatiéndome contra quién soy, pues me di cuenta de que efectivamente pues soy Erika, vendedora, con mucho orgullo. Y más después, como decía antes, de haber entrado en el mundo tech, donde la venta está tan profesionalizada, pues me di cuenta de que este es mi lugar y de que todo este aprendizaje y todos estos, pues bueno, situaciones emocionales, vaivenes emocionales que he vivido durante todos estos años intentando entender lo que soy, pues que en realidad puedo compartirlos con muchas más personas que están en ese camino, porque las ventas mueven el mundo y ser vendedor realmente es un orgullo y que esa soy, y por eso nace Cañas y Ventas, de hecho. Buenísimo. Que ahora hablaremos de ello, ¿no? Un poquito Ahora cómo estás hablaremos de ello. tratando este rol y esta comunidad para que al final el rol del comercial, del vendedor, ¿no? Pues se pueda compartir sin ningún tipo de tabú. Aquí ya comentabas, Erika, dos temas, ¿no? El maquillaje que hay alrededor del título del comercial y otro tema que es algo que defendemos en este podcast, ¿no? Que al final todos vendemos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Te guste más o menos, vas a acabar vendiendo. Así que qué guay este proceso, ¿no? de autoconocimiento, porque sí que, pues, especialmente en España, todavía hay como mucho
reparo, ¿no? A la función del vendedor, del comercial. No sé exactamente por qué, pero lo hay. Bueno, sí, ya sabemos que comúnmente el rol del comercial está asociado pues, con un tipo de perfil que no necesariamente aplica a todos los roles de venta y bueno, eso es lo que nos ha traído hasta aquí y el que ha generado ese tabú alrededor de la palabra. Pero bueno, para eso estamos aquí nosotros, para romper esas falsas creencias, ¿no? En ese sentido, si te hago la pregunta, oye, la gente cree que vender es X, pero para ti, vender es Y. ¿Cómo completarías esta frase? Que voy a ser un poco soez. Pero bueno, Venga. yo creo que es una realidad. La gente cree que vender es una mierda. La gente cree que vender es de perdedores. La gente cree que vender es algo súper denostado. Y yo creo que vender es todo lo contrario. Vender te da unas habilidades que ante todo te surten de algo que yo creo que hoy en día es potencialmente lo más valioso que podemos tener, que es libertad. Qué bueno. Y bueno, lo hablábamos antes, sobre todo en ventas SaaS, yo lo que he visto, por ejemplo, es que hablamos de libertad horaria, por ejemplo, de libertad de trabajar desde donde quieras, de libertad de saber expresarte, de saber comunicarte, de libertad de saber persuadir, de utilizar las palabras, de libertad para, en cierto modo, fijarte un objetivo y conseguirlo, ¿no? Yo creo que al final eso es lo que te dan las ventas, esa capacidad de ser libre. Y la libertad después también económica. Las ventas Exactamente. son un rol que si consigues, ¿no?, cumplir esos objetivos, te desbloquean por ciertas franjas económicas o salariales que igual en un rol más administrativo está más cerrado, ¿no? Cuesta más acceder. Muy buena la palabra libertad, porque creo que has cubierto toda la amalgama de, ¿no?, potenciales variables que un rol de ventas te permite acceder. Comentaba o te presentaba, ¿no?, como que llevas 10 años vendiendo, 5 de ellos en empresas de software B2B. ¿Cómo llegaron a ti las ventas, Erika? Pues desafortunadamente no llegaron por el lugar que tendrían que haber llegado y sobre todo teniendo en cuenta que estudié administración de empresas en una universidad aquí en Madrid. De hecho, cuando descubrí que en realidad lo que me gustaba era vender y conectar y generar oportunidades, fue colaborando como voluntaria para una organización que se llama IESEC, Sí. donde, ¿la conoces? Estudiantes Es muy... internacionales, ¿no? Exactamente, sí. Es una red buenísima para estudiantes que quieren desarrollar sus habilidades de liderazgo. Y a raíz bueno, de encargarme del área de alumna y de generar el primer evento alumni que tuvo lugar en Madrid después de hacía muchos años, y claro, ese proceso de generar un evento tiene mucha parte comercial, porque al final no deja de ser generar unas bases de datos, hacer una investigación de quiénes fueron esos alumni, hacer ese proceso de contacto en frío y hacer esa venta en aquel momento de la entrada, porque la entrada tenía un coste. Pues fue lo que me dijo, pues no está tan mal esto, ¿no? De repente contactar con extraños y hacer este proceso que era tan tabú, ¿no? De coger un teléfono y de repente llamar a una persona, además alumni, de aquellas tienen estos roles tan rimbombantes, ¿no? Y yo siendo una yogurina y es como, wow, pues no pasa nada, pues qué interesante, pues qué conversaciones tan chulas, ¿no? Y entonces, pues de ahí empecé a abrir la mente y dije, pues voy a buscar algo que suponga hacer esto, pero en una empresa, ¿no? Y cosas de la vida fue cuando entré en el mundo de la exportación. ¿Vale? Pero bueno, también es lo que te decía, ¿no? Estuve en el mundo de la exportación, estuve haciendo desarrollo de negocio, pero nunca me consideré vendedora, jamás. Siempre es lo que decíamos durante todo ese tiempo. Seguía maquillando ese rol con eufemismos, pero sí, de ahí vino el gusanillo de las ventas, del decir, oh, hago cosas y pasan cosas y encima hay dinero de por medio. Pues mira, vamos a ver qué pasa. Yo creo que en el rol comercial, ¿no?, de los vendedores, ese proceso de generar de 0 a 1, de ver que desbloqueas clientes, negocio, pues eso, le das salida a un nuevo producto, lo que al final también nos mantiene un poco con el gusanillo, ¿no?, delante, o con la zanahoria delante de, oye, ver que las cosas pasan, ¿no? Es un poco lo que comentabas. Si hago cosas, pasan cosas. Eso yo creo que es una Literal. sensación que la verdad es que es como muy... Muy Sí, dopaminesca. sí, sí, sí. Yo creo que los vendedores tenemos como cierta predisposición a la dopamina rápida. Yo siempre hago esa analogía, ¿no? De que
Dios me libre, gracias a Dios no me ha dado por ahí, ¿no? Pero es verdad que las llamadas en frío, por ejemplo, son mucho como una máquina tragaperras, ¿no? Yo siempre lo digo, es como echas moneda, tiras, no sale premio, echas monedas, tiras, no Sí. sale premio, pero a la 10ª moneda que has echado te sale un premio necesariamente porque estás jugando con la pura estadística, ¿no? Pues es eso, ¿no? Es como esa sensación de tiro, 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 porque sé que voy a recibir esa recompensa en un momento dado. Y yo creo que es esa parte, ¿no? La que engancha a muchos vendedores, por lo menos la que a mí me engancha, ¿no? Es una buena analogía, ¿eh? Las llamadas en frío con la máquina entre las berras. No la había asociado y la verdad es que sí que es puro proceso, es lo que dices tú, es un juego de números. Si haces X, eventualmente saldrá ahí. Así que, Totalmente. y todos tenemos victorias y muchas derrotas en la espalda. No sé cuál ha sido la mayor lección que te han dado en estos años las ventas para ti. Pues yo creo que la mayor lección es que tienes que aprenderte a quererte como si tú fueras tu mejor amiga. Ujú. Porque creo que el problema o lo complejo de las ventas es que son muy solitarias. Esa libertad de la que hablábamos antes viene precisamente del hecho de que tú puedes hacer un trabajo en el que no necesariamente necesitas trabajar en equipo. Si estás en un puro rol de account executive o, bueno, pues como mucho te conectas con tu SDR, pero incluso si haces full cycle o incluso los vendedores que están todo el día dentro del coche, ¿no? Viajando, es un rol muy solitario. Entonces, muchas veces te enfrentas a tus propios demonios, ¿no? Y sobre todo con estos target tan agresivos que tenemos, donde te Crecer. expones. Exacto, ¿no? Es como esa, bien lo has dicho, ¿no? A mí es el concepto de crecer, crecer, crecer. Ah, mira, después de tantos años todavía me hace que me queme la sangre, ¿no? Porque es verdad que hay un punto muy de autocontrol, de autoconocerte, porque sabes que siempre vas a estar sometido a esa presión y que además nunca va a ser suficiente, ¿no? Sí. Porque además el rol del vendedor es muy, muy injusto en ciertos casos. Es verdad que la mayoría de las empresas no es así, sé de otras las que sí lo es, ¿no? En las que tienes que estar siempre al pie del cañón porque no puedes permitir fallar un trimestre porque puede suponer tener consecuencias, ¿no? Y eso es muchísima presión. Y en el caso de que no pase nada, ¿vale? Porque yo en las empresas en las que he estado, pues ha habido cuartos en los que no he llegado a objetivos y no ha pasado nada, pero da igual, porque siempre va a haber una parte dentro de ti que te va a decir que que eres menos válida por no llegar. Creo, insisto, creo que la parte más complicada o lo que más me ha, bueno, problemática que me han traído las ventas ha sido precisamente esa capacidad de hacer las paces conmigo misma Ujú. para sobrevivir a esto. ¿Crees que el perfil del comercial es una persona muy exigente? Creo que tienes que serlo. Digo porque comentabas cómo te hablas, ver la foto no solamente por meses, sino al final, pues, con una ventana un poquito más grande y con esta, ¿no?, exigencia para al final que tu persona o tu valor no se adjunte, ¿no?, a un número, a una cuota de, oye, está en verde, está en naranja o está en roja. Pero claro, todo viene al final de un nivel de autoexigencia que bueno, tiene que estar ahí, porque si no, pues igual no haces esa siguiente llamada, o ese siguiente mail, o esa siguiente reunión, ese siguiente seguimiento. Pero bueno, me daba curiosidad un poco porque, bueno, cómo lo has comentado, ¿no? Cómo ves la autoexigencia saludable o no saludable en el mundo comercial. Yo creo que los mejores vendedores, y ahí la literatura americana siempre acierta mucho, ¿no? Son esas personas que son capaces de traducir esa autoexigencia en sistema. Entonces, a mí, por ejemplo, leer mucho pues, de estos gurús, ¿no? Que ves, además en LinkedIn es muy fácil acceder a esa información. Sí. Yo lo que he aprendido mucho de ellos y que fue cuando empecé a valorar las ventas como una verdadera profesión, fue cuando me di cuenta de que efectivamente las ventas no son caos, ¿no? Las Ujú. ventas son sistema. Y en el momento en el que tú tienes claro ese sistema, que se resume en, pues bueno, cuando yo, por ejemplo, hacía llamadas, puras llamadas en frío, pues yo sabía que si hacía 50 al día, llegaba a objetivos. Y con eso te has quitado una losa tremenda de encima de Ujú. esa autoexigencia. Porque el único foco que tienes que tener es que hayas cogido el teléfono 50 veces al día. ¿Lo has Ujú. hecho? Sí. Vale.
Lo Sucederá. has hecho y no ha funcionado. No te preocupes, va a funcionar porque los números te lo dicen. No lo has hecho, entonces preocúpate. Pero en el momento en el que tienes claro el sistema, esa carga, Es una mucha parte de esa consecuencia que confianza. libera mucha carga mental, ¿no? Al final de Eso tener que es. estar haciendo el heavy lifting que dicen en inglés, ¿no? El levantamiento de Eso es. pesas a puro pulmón. Que bueno, hablamos de superpoderes en este podcast. En tu caso, tengo curiosidad de si hay alguna habilidad en ventas que usas en tu vida personal sin darte cuenta. Sí, yo creo que sí. De hecho, es más, o sea, yo creo que a lo mejor no soy tan consciente de las habilidades de ventas que uso en mi vida real, digamos, pero sí más de las habilidades que mi vida real me ha dado para ser mejor vendedora. ¿Vale? Y yo creo que ahí, quien tenga niños los sabrá seguro. Cuando tuve a mi hija hace 6 años, creo que fue lo que dio el salto definitivo a mis skills como vendedora. Por un lado, porque obviamente tienes que sacar esa parte de persuasión, esas habilidades, y además es muy bonito, ¿no? Porque la educación de hoy en día a los padres nos enseña mucho sobre esta parte, ¿no? De cómo persuadir a tus niños, de cómo trabajar con ellos a través del diálogo, ¿no? Y esas enseñanzas yo siempre me las he intentado llevar al trabajo. Pues, por ejemplo, cosas muy básicas como a un niño lo mejor es que le des solamente 2 opciones. ¿Vale? Hay que tomar una decisión, le dices, ¿hay esta opción o esta opción? A o B, ya está, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles son los que me he dado cuenta que luego me he llevado al trabajo. Y no solo eso, sino yo creo que lo más importante y que cada vez estoy más segura que es lo que hace a un buen vendedor, o sea, un vendedor buen vendedor, que es la autoridad. ¿Vale? Y esto yo lo descubrí porque, claro, a raíz de nacer mi hija, el coste de oportunidad de mi tiempo se multiplicó. O sea, es decir, cada minuto que yo pasaba trabajando era un minuto que no pasaba con ella. Entonces, ese tiempo empezó a cobrar muchísimo valor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a valorar tantísimo tu tiempo empieza a tener un número. Ujú. Y eso lo que hace es que seas más propicia a rechazar oportunidades que no cuadran contigo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace a un vendedor, buen vendedor, es precisamente esa capacidad de poder rechazar. ¿Por qué? Porque es lo que te da autoridad. El decir no es lo que te da autoridad. Y cuando entras en ese bucle de no, no puedo hacer esto, si lo hago, tiene que ser a este precio. Claro, Ya. te das cuenta de que de repente, claro, o sea, has aumentado tus capacidades un por mil, porque tú misma te ves como un ente limitado y como tal vales mucho más. Y me pasó literalmente con la empresa con la que estaba trabajando en aquel momento, tuve que hacer un side project con ellos y sé que si no hubiera sido porque ya estaba mi niña en este mundo, hubiera potencialmente facturado 5 veces menos de lo que pude facturar estando ella. Precisamente por eso, ¿no? Porque es o esto o no lo hago. Sí, es al final lo que dices, libar mucho mejor y usar el no, que muchas veces, y yo creo que más en el mundo comercial se tiende, ¿no? A intentar, oye, hacer espacio para todo, pero llega un momento de que todo se apilotona y a veces el no es la mejor forma también de validar de que eso es una oportunidad para ti y que al otro lado pues tiene ese compromiso, esas ganas de pagar, esa involucración, ¿no? Con la propuesta que estás viendo. Qué buenísimo superpoder pasado de la vida personal a la vida profesional. ¿Te parece que hablemos ahora un poquito de este proceso de, oye, cómo se empieza a vender? Ya comentabas de que no todo es los procesos y los sistemas del mundo de la tecnología, ¿no? Que al final, sectores industriales y otros sectores que a lo mejor son menos digitales venden un poco por intuición, pero en este caso tú has vendido en proyectos donde se tenía que arrancar, ¿no? Se tenía que desbloquear negocio desde cero. ¿Cómo es un poco ese proceso, ¿no? ¿O qué ves de atractivo vender cuando todavía no existe el famoso playbook o esta guía, ¿no? De, oye, haz A para que pase B y por lo tanto obtengas C. Yo creo que para mí, por mi forma de ser, creo que es una parte súper atractiva. Porque al final es el empezar con una hoja en blanco es lo que saca absolutamente toda la creatividad en ti, ¿no? Porque es cuando tu cerebro empieza a funcionar y tienes que empezar a tomar decisiones que van más allá de empezar a tocar puertas. Dirijo, por qué me dirijo, con qué mensaje, cómo lo hago, qué ofrezco, cómo lo cuento,
qué métricas voy a evaluar. Es un proceso maravilloso y sobre todo yo creo que la parte más bonita precisamente para mí es la parte de la iteración, ¿no? He generado esta hipótesis, pero de repente esta hipótesis la estoy evaluando y no valida. Y entonces tengo que iterar, ¿no? Y entonces voy creciendo y voy acumulando conocimiento. Y luego, pues, si tienes oportunidad de trabajarlo con equipo, pues entonces es incluso mucho más bonito, ¿no? Porque todo ese conocimiento que has plasmado en esa documentación, en ese playbook, además puedes compartirla con otros y hacer que otros la apliquen a la hora de vender y es un proceso súper, súper bonito, la verdad. Es un poco la fase que se llama del 0 al 1, donde no hay nada escrito y tienes que llegar a ese 1 para que confirmar de que hay un mercado, hay un tipo de cliente que tu producto les encaja y que por lo tanto puedes pasar del 1 al 10 ya con sistema, equipo y a nivel más velocidad de crucero, por llamarlo de alguna forma. Eso es. En este sentido, ¿qué parte fue o ha sido más difícil para ti conseguir esa primera venta para confirmar esa hipótesis de, oye, aquí hay algo? Repetir esa primera venta de que, oye, las 10 primeras ventas a ese tipo de cliente, o a lo mejor la parte más de procedimentarla, ¿no? Y convertirlo en un sistema y en un proceso que pueda ser extrapolado a más de una Erika, en este caso, o a más de una persona. Pues mira, aquí a lo mejor voy a ser un poco abogado del diablo. Venga. Yo diría que para mí quizá la parte más sencilla potencialmente siempre haya sido el generar esa primera venta y el aprender sobre esa primera venta. Yo diría que en todos estos procesos quizá la parte más compleja haya sido el punto de encuentro con los objetivos globales de la empresa. Vale. O sea, por ejemplo, y aquí me muevo al sector tradicional, ¿no? O por lo menos en las empresas más tradicionales donde yo he estado, o sea, te hablo de micropymes, ¿vale? De máximo 50 empleados. ¿Qué pasa? Que cuando te dan un folio en blanco y tú sales a vender, si llevas la venta en la sangre, pues no te va a costar hacer un primer cliente o como mucho generar unas primeras conversaciones. El problema viene pues cuando pasan cosas como que efectivamente empiezas a generar esas primeras conversaciones, esos primeros cierres, pero de repente pues te das cuenta de que cuando tú has llegado a ese punto, la empresa está mirando a otro lado. Y eso pasa mucho porque esto viene un poco supeditado a esa, insisto, hablo de mi propia experiencia en empresas más tradicionales, micropymes, donde pues la venta o al vendedor siempre se le ha considerado como pues a esa persona que tiene que estar dando resultados desde el día uno, no está para pedir, solamente está para dar y se ponen como altísimas expectativas sobre esa persona, ¿no? Y entonces luego se dan cuenta de pues, que no todo es tan fácil, ¿no? Y que generar mercado tiene su tiempo. ¿Qué pasa? Que los tiempos que potencialmente pueden tener en mente pues no alinean con la realidad y entonces pues pasan esas disonancias que yo creo que realmente es lo que puede hacer complicada esta parte del 0 al 1, ¿no? ¿Estamos seguros que tenemos capacidad económica para asumir este riesgo? Porque al final no deja de ser un riesgo. Esto puede funcionar o no, o puede funcionar muy rápido y muy bien, o puede funcionar muy bien pero muy lento. Ujú. Entonces, ¿estamos alineados ahí? Eso es lo que yo he encontrado más complejo. Has comentado algo muy interesante, que es al final la percepción que tienen algunas empresas del departamento o del equipo comercial, ¿no? De como una componente de solamente entregar y de alguna forma de no poder pedir o no poder opinar o no poder, ¿no? De alguna forma argumentar, oye, ¿qué es lo que necesito para que puedas seguir entregando, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo que al final tienes que vender, ¿no? Tienes que sacar el producto para que la empresa, pues eso, se sostenga, pero hay muchas veces de que la conversación es más como, oye, empuja y, ¿no? Lo típico de no estés por historias, tú sal a vender, que a veces es un poco peligroso, sobre todo yo al menos por mi experiencia, aquellas empresas en las que o el director general o el equipo fundador no saben de ventas o no han vendido propiamente, tienen, ¿no? Como una vaga idea de lo que es vender y la percepción que tiene también el mercado sobre lo que venden. O sea, ahí es una situación peligrosa porque hay como una decalaje de expectativas, ¿no? De lo que, oye, creo que soy, pero realmente soy. Y todo esto, pues al final, claro, si tú mismo no eres el que lo estás validando, sino que es tu equipo comercial, pues ahí es donde está el choque de trenes que tarde o temprano acaba sucediendo, ya sea por cuota, ya sea por resultados, ya sea por que el equipo rota, porque al final pues no está alineado, ¿no? Entonces es
Es un pan para hoy y hambre para mañana, bajo mi punto de vista. No sé cómo lo ves tú. Lo veo totalmente así, pura desalineación. También yo creo que porque, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Yo entré haciendo estos roles siendo súper joven. No tenía ni siquiera habilidades, o sea, comunicativas para saber, imagínate una niña de 25 años que de repente le dan la responsabilidad de generar, de abrir el mercado de exportación de una empresa que fabrica productos farmacéuticos, no es una empresa pequeña. Nunca he trabajado en una empresa como tal, nunca he estado en un comité, nunca he sabido qué conversaciones se tienen con un CEO o con un gerente. También es como, pues eso, ¿no? Pedir peras al olmo, quiero que esta persona me traiga resultados, pues los va a traer, pero de repente me doy cuenta de que no son como yo los quiero. Pero ¿qué Ya, pasa? Él no sabe qué es cómo son como él los quiere, ella no sabe tampoco comunicarse con las palabras que él espera que ese perfil se comunique y entonces ocurre pues eso, que hay esa incongruencia constante, pero pues es una pura falta de comunicación muchas veces, no es nada más. Y aquí tengo que lanzar una lanza a favor de un colega, si me permite, Raúl, pero es verdad que él está haciendo un proyecto muy chulo que se llama Ventas Modernas, es David Molist. Y él precisamente lo que ha lanzado es una serie de sesiones de formación específicamente focalizadas en CEOs de empresas que facturen menos de 1 millón de euros, si no me equivoco, precisamente para suplir esto que tú comentabas, ¿no? De que al final, pues es que simplemente hay una falta de conocimiento en cómo funciona el área de las ventas. Entonces, si tú tienes un CEO que conoce cómo funciona un funnel, qué es prospectar, qué es hacer una llamada en frío, lo experimenta en su propia piel. Si tú tienes a un gerente viviendo en sus carnes lo que es ser vendedor, entonces, claro, necesariamente va a tener una empatía diferente cuando vaya a montar su equipo de ventas y por supuesto, un conocimiento superior de cómo montar ese departamento de ventas, cuáles son los procesos que tiene que considerar, los tiempos, las complejidades, las palabras. Entonces, por suerte, lo dicho, o sea, gracias a esta profesionalización que está habiendo en las ventas, pues están surgiendo cuestiones como estas formaciones que yo creo que son game changers, ujú. absolutamente necesarias. Bueno, desde aquí apoyamos ese proyecto porque justamente creo que va a cambiar la vida, ¿no? De muchos equipos comerciales y muchos, pues al final, vendedores, ¿no? Que a lo mejor viven con la espada al cuello porque su director general o su equipo ejecutivo no han vendido y tienen unas expectativas, ¿no? Falsas de lo que al final es el mercado y el potencial cliente hoy en día. Y tú y yo creo que tenemos algo en común, que es que a los dos nos gustan las ventas y los dos hemos vendido en varias industrias. En tu caso, ¿no? Pues comentabas en el sector farma, creo que también has estado en e-commerce, vendiendo también soluciones de tecnología para recursos humanos. ¿Cómo es o cómo bajo tu punto de vista cambia, la verdad de que cambia a la hora de vender en diferentes industrias? ¿Cómo adaptas este mensaje, ¿no? Para al final poder caer en diferentes verticales. Pues yo creo que esto es un poquito más complejo de lo que a priori pudiera parecer. Ujú, Y, y sí que es verdad que yo te diría que la sensación que tengo en las industrias en las que he estado es que en cierto modo todos los potenciales compradores, clientes, prospectos con los que he hablado, lo he hecho en cierto modo de la misma manera, es decir, soy yo misma sin necesidad de generar un rol específico o un disfraz específico, ¿no? Para hablar con esas personas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hubo un perfil con el que choqué muchísimo, que es cuando estaba trabajando para el sector de energía y defensa. Curiosamente, los perfiles de energía, puros ingenieros trabajando en instalaciones energéticas, ha sido los momentos en los que más más duros. sensación de incomodidad he tenido, porque claro, mi perfil de vendedora choca diametralmente mi manera de ser con cómo son ellos, de personas muy resolutivas, muy focalizadas en, pues no sé, como muy puntillosas. Ha sido cuando más choque cultural he notado. Ujú, Y aquí yo diría dos cosas. Sí que es verdad que creo que es importante saber con quién hablamos y cada rol, cada segmento.
cada posición dentro de la empresa potencialmente va a tener una manera de comunicarse diferente. A nivel también de complejidad en los conceptos, por supuesto, no es lo mismo hablar con el CEO de una multinacional que con el CEO de una micropyme, no tiene nada que ver, por supuesto, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí diría que también creo que hay una falsa creencia limitante en ventas, que es el pensar que porque estés hablando con perfiles más rimbombantes, ¿no? Un C-level y estas cosas, ¿no? Que en cierto modo tienes que cambiar. O sea, yo he visto a personas que tenían miedo de hablar con este tipo de perfiles y luego decirme, oye, pues en realidad son personas como tú y como yo, ¿no? Y van al baño y comen y tienen problemas y es como, sí, 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 todos somos humanos. Entonces, me gusta a colación de esta pregunta eso, el decir que independientemente de que, por supuesto, haya cosas que cambien en nuestra manera de comunicar, que todos somos humanos y que en cierto modo a todos nos va a gustar lo mismo. Por eso también lo de cañas y ventas, porque ahí me he dado cuenta de que hay dos cosas que unen a mucha gente, porque al final todos somos humanos, las cañas y Vamos a las hablar un ventas. poquito justamente, ¿no? De este proyecto, Cañas y Ventas. Oye, ¿por qué nace Cañas y Ventas y hacia quién va dirigido en este caso? Nace precisamente porque, por lo que hablábamos, ¿no? Que yo como vendedora me siento muy sola. Es verdad que, como decíamos, por suerte han salido muchas, pues bueno, cada vez está más profesionalizado el área de las ventas. Ujú. Han aparecido redes como Revenue Square, que es una maravilla. Hay cada vez más podcasts en español sobre ventas, cada vez más profesionales en LinkedIn que se enorgullecen de ser vendedores, pero igualmente yo me seguía sintiendo sola. Yo lo que sentía es que en mi alrededor, en mi realidad, eso no existe. Yo adoro las ventas y soy una friki de las ventas, me encanta hablar sobre persuasión y sobre lo que estamos hablando ahora, pero en mi día a día no tengo con quién hacerlo, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues ¿cómo puedo generar yo misma un espacio en el que a mí me gustaría estar? Y entonces fue por lo que nació Cañas y Ventas y básicamente es un lugar en el que 15 vendedores como máximos nos sentamos alrededor de una mesa. Yo llevo una agenda con una serie de temas a debatir y ya está. Picoteamos, debatimos, hablamos, compartimos experiencia, lloramos, nos enfadamos, nos queremos y eso es Cañas y Ventas y por eso surgió. Que bueno, o sea, al final acercar, ¿no? En un espacio tranquilo y cercano, pues lo que es la profesión, sobre todo aquellos retos, ¿no? Se habla mucho de los éxitos normalmente en ventas, ¿no? Cuando sacas pecho, pero yo creo que estamos todos rodeados en el día a día, ¿no? También por un tema de estadística, de retos, de problemas, de noes, y aquí entiendo que, bueno, con unas cañas puedes, ¿no? Vehicular estas conversaciones de una forma más humana y más genuina. Llevas ya varios eventos. ¿Cuántos llevas más o menos? Pues llevo ya 5 eventos, 5 ediciones y ahora para los próximos meses esperamos, porque ahora ya hablo en plural porque ya no soy yo sola, ahora tengo ayudas, esperamos lanzar como mínimo otras 10 ediciones entre Madrid y Barcelona. ¿Puede aplicar cualquier persona de cualquier industria o tienes algún tipo de evento para cada perfil y cada audiencia? Un poquito para entender si mezclas gente que está arrancando en ventas con gente que lleva más años en ventas o es un poco más agrupado. Pues hasta el momento, Cañas y Ventas estaba abierto a cualquier tipo de persona que sintiese que el evento le llamaba y que estuviese dispuesta a pagar la entrada. Pero sí que es verdad que como parte de la profesionalización del concepto, lo que estamos haciendo es segmentar. Porque sí que es cierto que lo que hemos visto es que aunque es súper nutritivo tener a muchos perfiles diferentes dentro de una misma mesa, porque normalmente pues hay desde account executives, CEOs de micropymes, de emprendedores. Sí que es cierto que notábamos pues que hay algunas conversaciones que a algunos se le quedan cortas, a otros que desean profundizar más y bueno, pues no, quizá no es el momento. Es cuando hemos visto que efectivamente tiene sentido hacer esa segmentación y por eso en el calendario que tenemos previsto para los próximos meses va a haber el Cañas y Ventas habitual, que a partir de ahora se llamará Cañas y Ventas Community, que ¿Vale? básicamente el objetivo, o sea, estará disponible para cualquiera, pero fundamentalmente las conversaciones estarán dirigidas a un público más vendedor, más de quien se enfrenta a la realidad de las ventas en el día a día. Luego vamos a lanzar un Cañas y Ventas CEOs, que estará focalizado precisamente en estas
pequeñas empresas que están iniciándose en el mundo de las ventas, que ya tienen equipo o no, que venden ellos mismos, que van a montar equipo, entonces tienen estas pues particularidades concretas, y luego una tercera edición que será la Cañas y Ventas Leaders. Ahí estaremos más enfocados en VPs de ventas, sales managers, roles más de gestionar equipos, Ujú, roles que están más arriba en el organigrama y que como tal tienen sus propias intríngulis, ¿no? Y sus propios debates. ujú. Además, también quería avisar que voy a lanzar un Cañeras, que esto yo creo que también es Cañeras. importante decirlo, porque bueno, ya sabes, Raúl, que desafortunadamente en las ventas, pues las mujeres seguimos infrarrepresentadas por múltiples causas. Ya el año pasado con Revenue Square, junto con 2 colegas más, organizamos un Women por Revenue, precisamente para intentar entender qué es lo que pasa. Entonces yo quiero como coger ese halo, ¿no? Y llevarlo a Cañas y Ventas y generar estas ediciones en las que seamos solamente mujeres y tengamos como ese espacio en nosotras para hablar en nuestros propios términos. Compartir, eso es. Qué bueno. Me encanta el nombre, Cañeras. Creo que da mucho juego. La Aquí verdad es que sí, es potente, ¿no? es muy bueno, la verdad es que sí. Muy bien buscado. Y para si hay alguien que nos esté escuchando y quiera imaginar, ¿no? Si asisto al próximo evento de Cañas y Ventas, en el formato que sea, Barcelona o Madrid, ¿cómo es el formato? O sea, llegas, tienes alguna agenda, ¿cuál es la duración? ¿Es en algún espacio en concreto? ¿Vas variando? ¿Cómo es un poquito la experiencia, ¿no? De una primera asistencia a un evento de Cañas y Ventas. Pues antes de nada, para mí lo que me gusta muchísimo decir es que yo quiero que los cañeros, los que llegan por primera vez, vayan con cero expectativas. Es decir, Ujú. y yo creo que además son los asistentes que más me gustan. En la última edición hubo varios de ellos a los que les pregunté, ¿por qué habéis venido? Y me dijeron, me gustó el concepto cañas, me gustó el concepto ventas y me venía bien venir hoy y ya está, ¿no? Porque al final de lo que se trata es precisamente de que sean espacios en los que no hay expectativas, no hay presión, no hay nada más que disfrute. O sea, un cañero cuando llegue la primera vez se va a encontrar con una mesa muy grande, con 16 sillas alrededor, una pantalla en la que simplemente se va a proyectar una agenda, una pizarra en la que yo estaré tomando notas y gente muy guay, con unas cervezas, o la consumición que decida, con un picoteo, cosas muy sencillitas, porque el concepto, la importancia no está ni en las cañas, en los refrescos, ni en el picoteo, ni en la sala, está en estar allí, compartiendo. Y sí, hasta el momento lo he estado haciendo en distintas salas, pero es verdad que con Impact Hub he tenido una colaboración en el último evento muy, muy chula. Hemos podido hacer cañas y ventas allí, y espero seguir colaborando con ellos, que Impact Hub estará muy de la mano con nosotros en Madrid. Nuestro sitio de Luego, confianza. pues es un sitio de confianza y nada, y en Barcelona, pues con la factoría estaremos en octubre, no sé si el 8 o el 13, pero sí, la idea es ir cambiando de espacios y luego también, pues según el segmento de evento, pues haremos, pues a lo mejor en los eventos líderes tendrán un concepto más VIP, en un entorno pues un poquito más profesionalizado, ¿no? Un restaurante más fancy. Lo bueno es que estas segmentaciones también nos van a dar como la potestad para ser creativos en donde queremos ir lanzando los próximos eventos. Pero, insisto, el concepto es ir sin expectativas y a disfrutar. Buenísimo. Pues dejaremos los detalles de Cañas y Ventas para quien tenga más curiosidad o se quiera apuntar al próximo evento y eso, quiera disfrutar de charlas con compañeros y compañeras comerciales para hablar de ventas sacándonos la capa y disfrutando pues al final, ¿no? Si te parece, estamos llegando al final de la charla. Siempre me gusta acabar con un par de preguntas diferentes, un poquito para dejar a la audiencia con una sonrisa. En tu caso, me gustaría preguntarte más como consejo es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere vender mejor, pero que no quiere convertirse en la típica persona de ventas, el típico perfil que ya comentábamos? Que sea auténtico. Es lo que hablábamos antes. Creo que la profesión está tan denostada porque se han generado estos arquetipos de vendedores, ¿no? Muy impostados, estos vendehumos, ¿no? Se ha pensado siempre que para ser vendedor tienes que
de alguna manera ser una persona fingida, una persona manipuladora, ¿no? Y realmente es todo lo contrario, es que cuanto más auténtico seas, más te van a apreciar los demás, pero es que más te vas a apreciar a ti mismo y más feliz vas a estar de hacer este rol. Al final es un rol muy humano, es que vender hasta que las máquinas nos suplan por completo, estaremos hablando entre humanos y humanos. Entonces, cuanto más humano y auténtico seas, más fácil para todos. Y recordar que no necesitas ser profesional de las ventas para vender. Todos estamos viviendo nuestro día a día. Entonces, cuanto 100%. antes lo asumamos, mejor. Buenísimo. Pues con esta respuesta tan humana, ¿no? Justamente las máquinas están ahí, veremos a ver cómo evoluciona. Y si este Vamos a ver. podcast lo tenemos en un año vista, igual ha cambiado alguna cosita, lo dejamos. Erika, muchísimas gracias por pasarte por el podcast y compartirnos, ¿no? Toda tu experiencia viniendo de 0 a 1 y este nuevo proyecto, que bueno, no es tan nuevo, pero que ahora sí que va a pillar fuerza, que es Cañas y Ventas. Como comentaba, dejaremos el detalle en la tarjeta del episodio por si algún curioso o alguna curiosa quiere saber más y quiere apuntarse, que se pueda inscribir a las próximas ediciones. ¿Te parece? Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias y a todos los oyentes, muchísimas gracias y será genial veros en una de las próximas ediciones. Genial. Pues nada, muchísimas gracias y que estés muy bien. Igualmente, Raúl, gracias por Chao, chao. todo. Chao.